noches para todos y todas nuestros oyentes, quienes nos están siguiendo por todas las páginas y por todas las redes sociales. Iniciamos una nueva Gambeta Popular, esta vez con unas invitadas de lujo. No podíamos dejar de lado nuestro fútbol femenino, del cual venimos hablando desde diferentes territorios, el cual venimos reivindicando desde diferentes escenarios. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta Gambeta Popular en este jueves. Desde distintos países nos estamos uniendo desde toda Latinoamérica y el mundo para apostarle a un fútbol popular, a un fútbol rebelde, a un fútbol antipatriarcal también. El día de hoy tenemos también una compañera que me está apañando en la noche de hoy y con la cual me siento muy feliz de que me acompañe. Tenemos a la compa Viera que nos está acompañando. He hecho mucho acompañar, hace rato no venía, no. Que nos está apañando el día de hoy. Entonces tenemos a Viera desde Chile. ¿Cómo vas, compa? Hola Tati, gracias por el pase. Bueno, agradecida de los compas y de las compañeras por haberme considerado en este espacio como moderadora. Como decía Tati, este es el tercer capítulo del ciclo Gambeta Popular. Hoy día estamos contentas, estamos con tremendas exponentes del fútbol latinoamericano, desde diferentes experiencias a nivel territorial y a nivel de participación dentro de sus clubes. Así que hoy día va a estar bien sabroso el tema y de algo que podríamos, todas las que estamos acá, hablar la vida entera. Y es algo que nos apasiona, que tenemos mucho más que 90 minutos ahí de partido para poder hablar, así que hoy día vamos a hablar sobre el fútbol femenino, qué es lo que significa ser hincha, estar en términos administrativos dentro de los clubes, el observar, así que vamos a comenzar aquí este nuevo ciclo, este tercer capítulo con tremendas compañeras. Voy a darle el pase a Carolina Cabello, que nos habla desde Valparaíso, Chile. Caro, adelante. Hola Viera, Tati, las compañeros también ahí que nos acompañan y a los que se van sumando a esta transmisión. Gracias por la invitación y la consideración para hablar, como decía la Viera, de estos temas que tanto nos mueven. Podemos tener horas, días de conversación con toda la experiencia acumulada también a lo largo de los años. Mi nombre es Carolina Cabello Escudero, ya lo decían, soy de Valparaíso, Chile. Y hoy día vengo, estaba pensando ahí en la previa, me habían dicho que me presentara, que definiera un lugar desde donde me posiciono, y hoy día vengo como presidenta, soy actualmente presidenta del Tribunal de Honor de la Corporación Santiago Wanderers, un cargo que fue elegido por votación popular, donde saqué la primera mayoría, por eso soy presidenta. Que es Santiago Wanderers, el club más antiguo de Chile, fundado en 1892, y que este año, por primera vez en su historia, tiene una presidenta mujer y una presidenta mujer también en el Tribunal de Honor, rompiendo un poco con la historia institucional de los 130 años que nos acompañan. Así que desde esa vereda me posiciono hoy, feliz de compartir con ustedes toda la experiencia que hemos vivido a través de los años. Claro que sí, compa Caro. Ahí nos quedamos pensando. Claro que sí, compa Caro. Un saludo conocerte, un saludo saber de ti. Ya creo que nos habíamos encontrado también en otros escenarios. Ya conocíamos de ti también con compa Tico. Ahora le vamos a dar el pase a nuestra compa Kate Gallardo, que también es una hermana y que también conocemos hace bastante tiempo, que personalmente, académicamente y futbolísticamente admiro un montón. Y ahí le hago el pasecito también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda nuestra hermosa Latinoamérica. Un abrazo enorme a las compañeras que hoy son parte de este maravilloso encuentro que pues tenemos el privilegio de tener, ¿no? Bueno, yo ahí igual como Caro andaba pensando, ¿no? ¿Cómo uno se presenta? ¿Qué le dices a las compañeras y a los compañeros de toda Latinoamérica? Pues simplemente mostrar esas tus pasiones, ¿no? De dónde tus raíces en realidad, ¿no? Mi nombre es Caterín Gallardo, yo he nacido en La Paz, Bolivia, soy hincha del Club The Strongest de La Paz, y bueno, pues, ¿dónde yo me quedo para empezar a florecer, digo yo, ¿no? ¿De dónde vienen estas raíces mías?
Y es que yo como antropóloga de profesión, siempre he estado muy direccionada a las investigaciones de diferentes áreas sociales, ¿no? Pero yo creo que esta pasión futbolera siempre va a hacer que te enfoques justamente en esta nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras historias, ¿no? Y cómo no hacer una investigación profunda a esa pasión tuya, ¿no? Al club tuyo, en este caso, ¿no? Entonces, empiezo yo a enraizarme por esos lados, ¿no? Y es que empiezo a escribir diferentes artículos, ¿no? Relacionados al club. Sin embargo, yo he encontrado muchos vacíos y evidentemente está relacionada a las mujeres, ¿no? A las mujeres del club. ¿Dónde estaban ellas, no? Es la primera pregunta. ¿Dónde estaban? Y es que estaban siempre, ¿no? A lo largo de la historia. Y es así que ya más allá de los artículos digo, vamos a hacer un libro, ¿no? Y comienza la investigación. Me empiezo a posicionar ya como investigadora, como escritora. Entonces sacamos el libro, que lo hemos compartido también con ustedes, querida Tati, y hemos sacado en plena pandemia, ha sido un proceso muy duro, muy fuerte, ya que ustedes saben que en Bolivia vivíamos una crisis política terrible el año 2019, a finales del año 2019, y se nos viene una pandemia. Sin embargo, yo creo que este libro ha sido como el alma, ¿no? Para seguir caminando, ¿no? Y es ahí donde yo me posiciono con el libro Las Más Fuertes, ¿no? Que luego se convierte en un proyecto, ¿no? En realidad se vuelve un colectivo que abraza muchos proyectos, ¿no? Entonces ahí estamos Las Más Fuertes. Claro que sí, Kate. Como tú lo dices, es un libro que ya hemos compartido, que ya hemos revisado, que es para nosotros y nosotras acá pues bastante inspirador. Creo que acá en Colombia no hay algo así, no sé, ahorita Viera nos contará si de pronto en Chile tienen algo así, y es esa historia contada desde nosotras como mujeres, contada desde el hincha, desde la hincha, desde cómo nos sentimos también y cómo nos posicionamos. Y algo importante que tú decías es siempre hemos estado, solo que no se nos ha nombrado, solo que no se nos ha dado la voz, solo que no tantas cosas, pero siempre hemos estado. O sea, la hinchada también la venimos compartiendo desde las canchas también con nuestros compañeros y siempre hemos estado. Entonces ya vamos a conocer más de Kate en un ratico y le damos el pase también, un poquito más cortico, no tan lejos, a nuestra compañera Mile, acá en Colombia también. Vamos a conocer muy rápidamente de qué hinchada es, entonces un saludo también para Mile y que nos cuente un poquito quién es. Muchas gracias, Tati, por el pase. Me siento muy, muy orgullosa de cada una de ustedes. Estoy encantada, pues, escuchándolas, sus experiencias y, por supuesto, muy orgullosa también de compartir este espacio, pues, tan enriquecedor para este campo. Como lo mencionaba Catherine, se encuentran vacíos a lo largo del trabajo o de la experiencia como mujeres en la tribuna. Entonces, de esa manera, pues, empiezo presentándome. Como ya lo decían, mi nombre es Milena Rueda Navarro. Soy de Bogotá, Colombia, la capital, y soy santafereña, el primer campeón de Colombia para los compañeros de Latinoamérica, si de pronto no conocen esa referencia, y también las primeras campeonas del fútbol femenino en Colombia. Entonces, bueno, me posiciono primero como hincha, como bogotana, santafereña, pero más allá de eso, también pues desde mi formación académica soy comunicadora social y periodista, y mis intereses por el fútbol femenino puntualmente nacen al ejercer mi profesión y darme cuenta que, como muchos otros campos, era un ámbito extremadamente machista y patriarcal, y en el cual se me dificultaba ejercer mi profesión y me empiezo a encontrar con muchas injusticias en este entorno. Y de esa manera, no solo como profesional, sino también como hincha, me encuentro con otras mujeres que dan la lucha en este campo. Digamos, ya ahorita más adelante profundizaremos en esta conversación, pero entonces me encuentro pues acá también con ustedes representando al colectivo La Popular Feminista de Santa Fe, que somos mujeres que nos hemos aliado desde el feminismo y que somos hinchas santafereñas, pero también
que no nos quedamos como hinchas, sino que buscamos llevar el feminismo a la cancha y el feminismo y el fútbol a las calles. Entonces, un saludo para todas ellas, gracias a ellas también por dejarme estar acá presente. Me posiciono como hincha, como feminista, representante de este colectivo y también como investigadora, porque bien lo decía Catherine, uno se empieza a encontrar esos vacíos y mi llamado también es para alentar a todas las mujeres de pronto interesadas por el fútbol femenino para que empecemos a crear desde donde sea, desde el arte, desde la academia, desde la calle, empecemos a hablar y a crear sobre fútbol femenino. En mi caso, hice una investigación sobre medios de comunicación y enfoque de género y fue una investigación pionera en la universidad en la que lo hice, y eso solo nos quiere decir que no se ha hablado suficiente de fútbol femenino. Me siento muy orgullosa de mi investigación, de la mención meritoria que recibí, por eso hablo de eso, sobre todo para alentar a muchas mujeres a que sigamos hablando, escribiendo nuestra historia. Hay mucho por investigar, hay mucho por crear. Entonces, esos son como los lugares desde donde vengo a hablarles como hincha, desde el colectivo, también como investigadora y como periodista, y en lo que pueda aportarles hoy, pues muy contenta de hacerlo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Milena. Tremenda presentación de todas. Creo que tenemos como dos factores, o podríamos decir dos campos en disputa. Tenemos por un lado el fútbol feminista y el fútbol femenino, que ahí entran en un cruce y que me gustaría poder introducir esta reflexión, que lo hablábamos con Tatiana también y con los compañeros que están detrás de pantalla en este momento, cuando pensamos esta jornada. De cómo nosotras como mujeres nos posicionamos y nos hacemos amantes del fútbol, de equipos masculinos finalmente, de donde todas de alguna manera u otra hemos experimentado nuestra posición de hinchas, de investigadora, nuestros roles en la administración de los clubes, quienes han tenido la suerte de estar ahí, de lo difícil que es ser mujer en este medio, de lo difícil que es ser mujer hincha, de lo difícil que es encontrar pares también que quieran comenzar esta disputa. Y ahí tomo el pase que me da la Tati con los libros, que a propósito y de las investigaciones, que acá todas tenemos investigación y todo, de contarles que acá en Chile también hay un libro que salió hace un par de años, que viene de la Comisión de Género de la Asociación de Hinchas Azul en ese momento, que se llamaba Las Bullas, que es el desnudo de mujer, que es un libro que se hizo a partir de la experiencia de las mujeres hinchas de la Universidad de Chile, del Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile. Tiene ilustraciones también preciosas y cuentan lo que significa la experiencia de ser mujeres en ese espacio, contada a través de la voz de las mismas hinchas. Entonces, en ese sentido, quería introducir y pasar a la primera pregunta y preguntarles a cada una cuál es la mirada que tienen del fútbol femenino de sus territorios, para poder empezar a mover esta conversación. Voy yo y me tomo ahí también, antes de empezar, con la referencia ahí al Quinto Bote, la editorial también que nos aglutina y nos invitó a participar el día de hoy con los dos libros que sacó el 2020 y 2021, Cambio Profe 1 y Cambio Profe 2, Cuentos y Relatos de Mujeres Futboleras, en donde también muchas de nosotras hemos compartido nuestras experiencias, nuestros sentires, etcétera, ¿no? Todos nuestros pensamientos, las investigaciones también que llevamos a cabo y cómo nos hemos estado organizando hasta la actualidad. Súper recomendado ambos libros. Y bueno, ¿cómo entendemos, cómo nos posicionamos desde ese fútbol femenino, de ese fútbol feminista? Yo creo que lo primero es que hay que aclarar qué significa el feminismo para cada una de nosotras, ¿no? Para mí en particular es una concepción filosófica política que enganchó en algún momento de mi vida, ya hace más de una década, con la formación de mi identidad en el estadio, de mi identidad como hincha, de mi identidad como socia, y con mi condición de género, de ser mujer, en un espacio sumamente masculinizado. El feminismo me dio la certeza y la posibilidad de analizar que esos sentimientos profundos que me causaba de repente estar en el estadio, un malestar, molestias por algunos comentarios, distintas situaciones,
tenían razón de ser, ¿no? Tenían ahí detrás también una razón y eso se podía transformar en una teoría y por lo tanto también era capaz de ser transformado desde la acción y transformado desde la acción colectiva. Yo creo que esa es una de las claves también de los movimientos feministas, de que las acciones deben ser colectivas. Ahora, en Chile, sobre fútbol femenino, tenemos una larga historia. Después vamos a volver a agruparlo con el fútbol feminista, pero el fútbol femenino en nuestro país, el primer partido de fútbol femenino se disputó en 1909, hace muchísimo tiempo, al alero de dos liceos, de dos establecimientos educacionales, y en 1918 tenemos la particularidad de que en Chile, en Santiago, en la capital, se organiza el primer club de fútbol femenino de Sudamérica, que es La Flor de Chile, que fue un club de fútbol completamente femenino, en donde las jugadoras eran mujeres, las dirigentes eran mujeres, las árbitras que acompañaban los partidos de fútbol eran mujeres, y estas mujeres incentivaron la organización de otros clubes de fútbol femenino que se reunieron posteriormente en 1919 creando la primera asociación de fútbol femenino en nuestro país, hace más de un siglo de historia. ¿Por qué cuento esto? Porque es súper importante para entender cómo funciona hoy día el fútbol femenino y cuáles son las opresiones, los obstáculos que están impidiendo su completo desarrollo o por lo menos a la par del desarrollo del fútbol masculino profesional, ¿no? Hoy día se acusa que falta legitimidad, ¿no? Como quieren todo al tiro, si empezaron hace unos años nomás. No, la verdad es que llevamos más de un siglo de historia organizada, solo que esa historia no ha sido reconocida, no ha sido visibilizada y por eso es importante la investigación militante, la investigación feminista en torno al deporte y en torno al fútbol también. Hoy día los argumentos también tienen relación con el mercado, ¿no? No es que no venden tanto como los hombres. Bueno, hay un montón de argumentos que podríamos ir desentrañándolos, pero la realidad es que las mujeres, por lo menos en nuestro territorio, por más de 100 años hemos jugado a la pelota, yo también soy futbolista amateur, hemos jugado a la pelota de forma activa y organizada con distintos momentos, con distintas evoluciones a lo largo de la historia. Un poco como ha sido la historia de las mujeres, ¿no? Con estas oleadas. Primero un boom bastante masivo en la década del 10, del 20, después tenemos un retroceso, vuelve a crecer en nuestro caso en la década del 60, del 70, en 1972 se juega el primer partido de fútbol femenino en el Estadio Nacional, en uno de los estadios más importantes de nuestro país, y bueno, de hecho La Flor de Chile en 1919 con el Delicias del Sport, que era otro club de fútbol femenino, realizaron un partido benéfico en el Parque Cousiño, que es el actual Parque O'Higgins, para los chilenos que nos están viendo, en donde reunieron a más de 5.000 personas de espectadores. Entonces, era realmente masivo lo que estaba ocurriendo en esa época. Lamentablemente, después no se le dio continuidad y hubo obstáculos desde la política pública, desde el Estado para su correcto desarrollo. Y así distintos momentos de suma y de resta, de mayor visibilidad y de un poco más de retraso en su desarrollo hasta lo que tenemos hoy en día, que debe haber comenzado en 1990, particularmente en 1991, donde se crea la primera selección de fútbol femenino de Chile para participar en el primer sudamericano que fue en Brasil, realizado y que participaron solo 3 países, Brasil, Venezuela y Chile. De ahí hemos tenido participación en prácticamente todos los sudamericanos y nos saltamos hasta el año 2008, donde la Asociación de Fútbol Profesional de nuestro país, la ANFP, decide administrar y hacerse responsable del desarrollo del fútbol femenino para darle ese carácter profesional, asociado a que justo en aquellos años Chile se ganó la posibilidad de realizar el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA en nuestro país. Por lo tanto, hubieron políticas públicas que las que no existieron al comienzo del siglo, ahora comenzaron a existir, construyendo estadios para el fútbol femenino e incentivando la participación de las muchachas en los clubes, creando los primeros campeonatos nacionales con vías a esa profesionalización. Pero ¿qué ha pasado? De aquellos años a la fecha, del 2008 al 2022,
Han pasado 14 años y todavía tenemos cifras tremendas de precarización de nuestras futbolistas. Tan solo menos del 10% de las jugadoras que juegan en la división profesional tienen contratos y sueldos por su trabajo. La mayoría, diría yo, se encuentra en una situación de esclavitud moderna en donde tienen que responder a obligaciones, a sistemas de alimentación, a horarios, a instrucciones, y eso no es devuelto, ¿cierto?, con ningún tipo de remuneración o apoyo económico a su labor. Tenemos además que la infraestructura que utilizan no es la misma infraestructura que utilizan los equipos masculinos, son más bien relegadas a estadios secundarios, a canchas que tienen difícil acceso. Hay problemas también en relación, han habido problemas con denuncias de violencia y de acoso al interior de los clubes. La mayoría de las sociedades anónimas, que el modelo de administración que hoy día existe en el fútbol chileno, no cuenta con un protocolo que sancione ni regule ni la discriminación, ni la violencia, ni el abuso, ni el acoso en materia de género. Entonces, la verdad es que quedan muchísimos desafíos para poder transformar este fútbol femenino en un fútbol feminista. Y para ello me parece a mí que lo principal es poder cuestionarnos los espacios de poder, los espacios en donde se toman las decisiones. Hoy día la NFP está compuesta y administrada por un consejo de presidentes que son 32 personas y son 32 hombres, 100% de hegemonía masculina. Entonces, ¿cómo vamos a poder reivindicar un fútbol feminista si no hay ningún espacio para la toma de decisión de las mujeres respecto de su propio devenir? Si analizamos las sociedades anónimas deportivas en sus directorios, la participación femenina, la brecha de género, lo podríamos llamar en esos términos, al año 2020 era tan solo del 7%. Entonces, hay un 93% de brecha de género que cubrir ahí, que trabajar en torno a eso. Pero como son organizaciones privadas, organizaciones comandadas por el fútbol negocio, la verdad es que se hace muy complicado poder romper esos espacios, romper esa estructura para llevar a cabo las transformaciones sociales, las transformaciones de género que necesitamos para poder hacer del fútbol un espacio libre de violencia, libre de exclusión, que me parece a mí que es una de las violencias más tremendas que podemos vivir en nuestra sociedad y de la cual las mujeres la hemos vivido, como ya lo he explicado, por más de 100 años. Así que por ahí van los desafíos feministas para transformar este fútbol femenino. Me dedico a lo profesional porque es la vida donde me situé, pero a nivel amateur la situación es similar, solo que mucho más masivo. Acá en la región donde yo vivo, la región de Valparaíso, cuenta el fútbol amateur con 7.000 mujeres federadas. Son 550 clubes de fútbol femenino y 62 asociaciones que este fin de semana comienzan la Copa de Campeones, 62 clubes, las mejores de cada una de las asociaciones, siendo la verdad un nivel de movilización social enorme. Me parece a mí que el fútbol amateur en Chile es la organización civil que más personas mueve en nuestro país y por lo tanto, si lográramos transformar esa estructura y hacer de este fútbol femenino que es masivo, un fútbol feminista, sin duda que podríamos tener muchas herramientas para transformar nuestra sociedad. Claro que sí, Caro, nos dejas ahí con una apuesta y con un reconocimiento territorial bastante importante de lo que es el fútbol femenino, esa proyección a que sea un fútbol feminista. Nos contaste también rápidamente un poco la historia, lo cual me alegra mucho. No conocía esto de 1909, o sea, son muchos los años en los que ya viene trabajando en el fútbol femenino. Ya voy a contar ahí como otras cositas, pero como siempre sabemos, este espacio es de ustedes. Antes de darle el pase también a nuestra super compa Kate, les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales, que se las recuerdo, estamos desde La Pelota Rebelde, desde Matecito Amargo desde Chile, Al Quinto Bote también desde Chile, Fútbol Rebelde Ecuador y La Pelota No Se Mancha también de Ecuador. Estamos pendientes de todos sus comentarios, de todas las preguntas. Ahí vamos a empezar a tener fanaticada que empieza a saludar a nuestras invitadas que las están siguiendo y que están ahí muy pendientes de ustedes. Entonces ahí les dejo la invitación a todas las personas que nos están siguiendo y le hago el pasecito, iba a decir patecito, le hago el pasecito a la compa Kate para que nos cuente también sobre esta pregunta que nos dejó ahí en la cancha Viera.
Claro que sí. Bueno, primero agradecerle a Caro, realmente nos ha enriquecido, ¿no? Con la exposición que ha tenido y conocer pues a nuestras compas desde Chile es hermoso, ¿no? Yo me preguntaba, justamente con esa pregunta que ustedes nos lanzaron, así, ¿cuál es la mirada que tenemos, ¿no? Del fútbol femenino desde nuestros territorios? Entonces, yo quiero compartirles que justamente en mi proceso de investigación con el libro, yo he querido adentrarme un poquito más a lo que han sido los pueblos indígenas originarios, campesinos y afros, ¿no? Por lo menos en mi región, ¿no? En Bolivia. Y pensar qué estaba sucediendo, ¿no? Y me he encontrado con cosas maravillosas porque pues ahí estábamos las mujeres, ¿no? Jugando fútbol desde siempre, ¿no? Participando desde siempre, siendo futboleras adentro y fuera de la cancha, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Y algo en particular, yo creo que he podido investigar, ¿no? En Bolivia, es que estos campeonatos, estos encuentros futboleros de las mujeres, ¿no? Acá en Bolivia, en el área rural, por ejemplo, se daban de una manera muy particular y se siguen dando de una manera muy particular porque estas reuniones futboleras se la dan a raíz no sé, de encuentros comunitarios, de cambios de autoridades, ¿no? De fiestas comunitarias. Entonces el fútbol se convierte justamente en eso, en un encuentro comunitario, ¿no? En un encuentro de intercambio de ideas, en un encuentro de participación, de apoyo, ¿no? De trabajo comunitario. Y sacamos esta idea futbolera de la rivalidad, de la competencia, ¿no? Y ahí están las mujeres muy visibles, ¿no? En esta investigación que hago, porque ahí están ellas participando de todos los campeonatos, ¿no? No hablamos evidentemente de una manera profesional, pero el fútbol femenino se lo vive, ¿no? Y se lo ha vivido desde siempre. Yo rescato esto y hago una introducción con esto, porque evidentemente se traslada luego con la migración a las zonas periurbanas, ¿no? A las distintas ciudades de Bolivia, y se sigue jugando este fútbol femenino, ¿no? Entonces ahí se encuentran, por ejemplo, las señoras vendedoras de los mercados, las mujeres fabriles, ¿no? Obreras, quienes deciden organizarse para llevar a cabo estos campeonatos, ¿no? Campeonatos en los barrios, en las calles, ¿no? Y se sigue teniendo este mismo objetivo, esta misma lógica de un fútbol comunitario, ¿no? De un fútbol para compartir. De hecho, ustedes saben que en su momento si existía algún tipo de premiación, se otorgaba algún animal, una vaca, una oveja por ahí, como premio, la cual luego la compartían en una comida entre todos, ¿no? Entre todos. Era un evento realmente comunitario, maravilloso, ¿no? Se había quitado, como les decía, cualquier tipo de competencia, ¿no? Entonces esto yo lo rescato porque se sigue viviendo eso en las áreas periurbanas, ¿no? En los barrios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, yo digo, con el fútbol femenino, ¿no? En Bolivia, evidentemente se daba en estas zonas, se lo vivía de gran manera, excelentes jugadoras, hinchas, futboleras, apasionadas, pero no era parte de campeonatos en sí profesionales, ¿no? De hecho, muchas mujeres han tenido que participar en campeonatos de varones y querían ser tomadas en cuenta en algún club, en algún que ponía, digamos, estos campeonatos, sobre todo en fútbol de sala o fútbol de salón, digamos, ¿no? De hecho, en el libro hemos rescatado varias de estas historias. Y un pequeño paréntesis como anécdota, una de las entrevistadas nos decía que se tuvo que rapar el cabello, se tuvo que cambiar de nombre, ponerse el nombre de un varón, de un hombre, para participar en estos campeonatos, ¿no? Así de fuerte ha sido, ¿no?
hasta que, imagínense que a diferencia de lo que nos contaba Caro, de lo que sucede y ha sucedido en Chile, es que recién por finales de los 70s, 80s, se empiezan a armar estos campeonatos, ¿no? Campeonatos femeninos, sobre todo de fútbol de salón, ¿no? Donde, claro, el Club Die Strongest participa como tal, ¿no? Y igual, ¿no? Son las primeras campeonas en fútbol de salón en los años, el 84, 86, si no me equivoco, ¿no? Y hemos logrado conseguir algunas imágenes, incluso entrevistas de este gran momento. Pero imagínense lo difícil que ha sido incursionar, ¿no? Que las mujeres podamos ser parte justamente de este fútbol femenino en sí, ¿no? Y para llegar ya a esta última etapa, ¿qué es lo que sucede, no? Recién, imagínense que el 2018 llega la Conmebol a Bolivia y dice, epa, ¿qué pasa, no? ¿Dónde están los equipos femeninos, no? Y como obligación a todos los clubes en el país les dice, ustedes tienen que tener un equipo femenino, ¿no? Entonces se hace una convocatoria recién y bueno, ya se imaginarán cómo se venía jugando fútbol, como ya había mujeres del área rural que habían migrado a la ciudad, de los barrios que jugaban tan bien al fútbol, se presentan estos clubes, ¿no? En este caso, evidentemente, al Club Die Strongest, donde hicimos la investigación, y bueno, pues salen increíbles jugadoras, y recién en el 2019 se empiezan a dar estos dos diferentes campeonatos, ¿no? No, en Bolivia, por ejemplo, no está todavía como marcado y seleccionado un fútbol profesional femenino, no. No es que se les pague un salario, un sueldo a las jugadoras. Las condiciones son muy precarias, ¿no? Por más que tú les des algún uniforme por ahí, ¿no? O la cancha, porque muy pocos clubes además cuentan con una infraestructura propia, ¿no? Entonces tienen que estar alquilando canchas por ahí, digamos, ¿no? Y comentarles que, claro, o sea, evidentemente como no se juega de manera profesional y no existen las condiciones que debería haber, muchas mujeres jugadoras estudian, trabajan, ¿no? Y tienen que ir a entrenar, digamos, ¿no? Esa pasión futbolera que te mueve ahí. Nosotros como Club Die Strongest hemos tenido a la primera presidenta del fútbol del club el año 2019 del fútbol profesional boliviano, ¿no? Nunca hubo una mujer presidenta, el Club Die Strongest la tuvo, hizo una gran campaña. Sin embargo, yo en la entrevista también que pude hacerle a ella, obviamente se encontró con muchísimos obstáculos, ¿no? Por el mismo sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Realmente su equipo y el directorio estaba conformada por más del 50% que eran mujeres, y eso fue histórico también, ¿no? Para el país en sí. Entonces, miren que es un proceso bastante largo. Nosotros yo creo que estábamos ahí como que remando, dando los primeros pasos, intentando visibilizar, denunciar, mostrar la vida de las jugadoras, pedir recursos, ¿no? Exigir, denunciar que existan las mismas condiciones. No queremos para nada parecernos al jugador, ¿no? Tener un fútbol masculino, lo diremos así, porque siempre nos ponen, y eso yo me pregunto, ¿no? Un fútbol femenino, siempre lo tenemos que aclarar, ¿no? Fútbol femenino, ¿no? Y eso lo debatíamos con el colectivo de las más fuertes también, y decíamos, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? El fútbol es claro, siempre fútbol lo relacionas al varón, ¿no? Y siempre lo tenemos que aclarar, fútbol femenino, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que deconstruir, evidentemente. Yo creo que estamos empezando, nosotras acá en Bolivia, se están haciendo muy lindas cosas, hay muy lindos proyectos, muy lindas ideas, pero se están haciendo, ¿no? Se están haciendo. De hecho, tenemos una viceministra de deporte, una jugadora que era de fútbol de la selección boliviana. Entonces, yo creo que ella tiene otra mirada también, ya muy desde adentro,
y conoce también, ¿no?, lo que está sucediendo en el país. Entonces, creo que necesitamos juntarnos, estamos un poco divididas, ¿no?, y empezar a apostar por estos nuevos proyectos para que el fútbol femenino en sí pueda crecer. Muchas gracias, Catherine. Tremenda intervención y qué bonito conocer la historia de cómo se ha desarrollado el fútbol femenino en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y también qué fuerte evidenciar que a pesar de, por ejemplo, que acá en Chile, como Caro decía, que llevamos un siglo de fútbol femenino borrado de la historia a propósito, que se ha ido reconstruyendo de a poco, tenemos los mismos problemas finalmente, como dices tú, Catherine, que identificas que seguimos luchando por las opresiones, seguimos pidiendo contratos dignos, seguimos pidiendo sueldos, a pesar de que aquí en Chile existen este siglo de historia, tenemos los mismos problemas finalmente, seguimos teniendo jugadoras impagas, no son profesionales y hacen un montón de cosas, entonces qué increíble cómo vamos tejiendo esto y cómo nos vamos dando cuenta que no tiene que ver con una perspectiva histórica, sino que tiene que ver con un sistema donde a propósito se ha querido borrar a las mujeres de este espacio, del espacio del fútbol, y se ha intentado de todas las maneras como esconder, como siempre proteger este espacio masculino y dejarnos fuera de esa historia cuando nuestra historia tiene que ver con eso y también somos parte. Con esta reflexión y agradeciendo a todos y todas quienes nos están viendo desde las diferentes plataformas a través de Facebook Live, quiero darle el pase a Milena Rueda desde Colombia para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias, Viera. Bueno, antes de contar mi experiencia, siguiendo con las recomendaciones, en Colombia tenemos un libro que se lanzó, si no estoy mal, el año pasado o hace 2 años, que se llama, que es de la compañera Carolina Jaramillo, se llama Balón de Cristal y es precisamente la historia del fútbol femenino en Colombia. No he tenido aún, ya lo tengo, pero no he tenido el tiempo de leerlo, pero pues ya como para complementar los libros que tenemos en Latinoamérica quería mencionar ese antes de continuar con la conversación. Bueno, pues por Colombia la situación es muy similar, increíblemente, pero como ya lo mencionaba Viera, tenemos los mismos problemas, las mismas luchas, y eso solo nos indica que tenemos que estar unidos como fútbol femenino latinoamericano, como fútbol popular latinoamericano, tenemos que dar juntos la misma lucha, porque al fin y al cabo, las selecciones se van a encontrar, se va a ver la diferencia de nivel a nivel futbolístico, a nivel administrativo. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, Colombia jugaba amistosos con Estados Unidos, pues las goleadas que nos meten, pero todo eso tiene un trasfondo y una historia detrás, y es precisamente de los problemas estructurales que tiene el fútbol, en este caso en Colombia. Bueno, por mi parte, ¿qué les puedo contar? El fútbol femenino es un campo más de lucha, como ya lo decía. Así como tenemos muchos campos como mujeres de luchas que debemos dar, el fútbol es uno más. Y dentro del fútbol hay varios lugares desde donde posicionarse en esa lucha. El primero al que quisiera hacer referencia es precisamente el fútbol profesional, entre comillas, porque como ustedes bien lo han dicho, siempre hay una historia previa que se desconoce. En Colombia ocurrió lo mismo que mencionaba Caterina. Una vez llega la Conmebol a exigir que existan equipos femeninos, ahí sí salieron equipos pues a conformarlo, a hacer convocatoria, a comprar jugadoras. Seguimos con precariedad laboral. Nomás, por ejemplo, en 2019 encontré ese dato, 169 mujeres jugaron en Colombia sin contrato, sin ningún tipo de prestación, sin pago. Sin ningún tipo de vinculación permanente. Los torneos hasta ahora en Colombia profesionales, de nuevo en comillas, han sido demasiado cortos, el tiempo de competencia es muy corto y las consecuencias físicas y bueno, laborales, personales que tiene para las jugadoras y pues para también nosotros los aficionados son demasiadas. Quiero referirme pues precisamente a eso. En Colombia el fútbol profesional o la primera liga se jugó en 2017, recientemente, pues en comparación con la masculina que se jugó en 1948. Ustedes pueden sacar sus conclusiones con respecto a esta diferencia en el tiempo, digamos, histórico. En 2017, increíblemente en Colombia se venció el récord de asistencia a un
partido de fútbol femenino pagando boleta. El récord, si no estoy mal, estaba en Francia, pero el público había ingresado gratis. En Colombia, en la final entre Santa Fe y Huila, venció el récord de asistencia con más de 33.000 espectadores. Entonces son como momentos históricos que nos deja el fútbol femenino, desde donde nos posicionamos también, y decir, bueno, si es desde el mercado, ¿por qué dicen que no se vende? ¿Y cuál es el papel también ahí de los medios de comunicación? Pues en mi mirada también y en mi proceso académico me he podido dar cuenta que el fútbol femenino para los medios se convierte también como en el espectáculo. Solo nos interesa cuando hay escándalos. En Colombia particularmente han habido escándalos de abuso sexual de menores en la selección colombiana sub-17. Cuando un directivo sale a decir que el fútbol es cultivo del lesbianismo, entonces todos los medios se lanzan a hablar de fútbol femenino. Cuando sale a decir que es que las mujeres tomamos más trago que los hombres y un montón de barbaridades que es mejor no repetir, ahí sí los medios les interesa el fútbol femenino, pero no nos interesa lo deportivo, no nos interesa los logros, no nos interesa el diario, como el diario pues transcurrir del fútbol, del deporte, como nos gusta vivirlo. Entonces también como que seguimos estereotipando a las mujeres en ese escándalo. En la otra noticia que se me viene a la mente en este momento, el refuerzo súper bonita, la mujer que contrató el Independiente Medellín, como unos titulares y unas referencias de verdad que sin sentido y que nos muestran los campos de lucha que tenemos. Yo en particular, pues como ya les comenté, me especializo más en los medios de comunicación, en las comunicaciones, por eso quisiera aportarles eso desde una mirada pues también del papel de los medios de comunicación, y por eso es tan importante eventos como este, medios tan importantes para la construcción colectiva como La Pelota Rebelde y todos los que hacen también difusión de espacios como estos, porque sin nuestra resistencia y sin nuestra lucha, si nosotros como académicos o como hinchas populares no damos también la lucha ante medios masivos y ante el poderío económico y mercantil, pues nada va a pasar, va a seguir siendo lo mismo, y siento que ese también es como nuestra posición de resistencia y poder. Para finalizar como la intro del tema del fútbol profesional colombiano, decir que aunque se fundó en 2017, efectivamente antes existía otro torneo, existe una liga más antigua en Colombia que es de la DiFútbol, que congrega a equipos en todo el país, y muchos de ellos no pudieron participar en la liga profesional o la liga pues oficial, por no tener un reconocimiento de las autoridades y todo un tema burocrático que al final lo único que hace es de nuevo desconocer la historia de las mujeres que han venido jugando desde siempre al fútbol, pero pues como hemos visto pasa en los demás países, se sigue negando y se sigue diciendo que es que en Colombia se fundó en 2017. Sí, hace parte importante de la historia del fútbol femenino, pero ahí no nació. Nosotras venimos interesadas por el fútbol y jugando el fútbol desde siempre y desde sus orígenes. Ese es como un campo de lucha al que quería hacer mención, que es como la institucionalidad, la parte oficial. Hacer mención importantísima a Lacey Santos, que es la primera jugadora que es vendida en el exterior, que juega en el Atlético de Madrid hoy en día. Y para mí es un honor que existan ídolas como ella, porque hoy en día las niñas pueden tener referentes y se pueden sentir representadas y soñar con jugar al fútbol. Para mí es un orgullo que mi hija María Paz pueda decir en algún momento quiero ser jugadora de fútbol como Lacey, o si alguien quiere decir quiero ser como Megan Ripon, o como que tengan esos referentes, que existan esas representaciones también en la institucionalidad, pues es importante y no quería dejarlo pasar por alto. Pero otro de los espacios de lucha, como ya mencionaba, desde el fútbol femenino y más relacionado con el colectivo que representa la Popular Feminista, es también el fútbol popular en los barrios, en qué trabajo estamos cada una desde nuestra posición como hinchas. Entonces, en nuestro caso, hemos venido apoyando escuelas populares de fútbol femenino. Es decir, que las niñas
puedan jugar al fútbol, entrenarlo porque les gusta, que no haya temor a decirlo, que los padres no les parezca una rareza porque la niña quiere jugar fútbol, que existan escuelas populares para las niñas y no solo escuelas de élite donde solo algunas pocas puedan llegar a jugarlo, sino que el fútbol sea también cotidiano para las niñas y las mujeres. Entonces, desde nuestro colectivo tenemos compañeras que trabajan el fútbol popular en escuelas de cada barrio de nuestra ciudad, Bogotá, y sé que en el país también ocurre, y es otro lugar desde donde nos posicionamos, porque el fútbol femenino no se da únicamente el que sale en los medios, no es únicamente el que nos ordena Conmebol, sino también es el que nos encontramos en las canchas, en los barrios, en la cotidianidad. Entonces, en ese sentido también, pues, reconocer el trabajo de las escuelas populares, escuelas de por sí que muchas veces han sacado jugadoras pues al fútbol profesional, que han profesionalizado y que ya están haciendo del fútbol su carrera, que es algo que ahora está ocurriendo más a menudo y es un avance para la historia del fútbol femenino en general. Y por otro lado, por supuesto, el campo de lucha de las hinchas del fútbol. Nosotras como desde la tribuna, tantas cosas que hay que hacer desde la tribuna, tantos estereotipos que hay que vencer, apoyar a las juezas, a los colectivos feministas de la hinchada, en el caso, por ejemplo, de Santa Fe, al Comité Femenino de la Barra Popular, a los colectivos feministas, no solo de Santa Fe, sino de tantos equipos en el caso de Colombia, que ahora conformamos pues movimientos y nos hemos entrelazado, hemos hecho alianzas, hacemos conversatorios, porque las mujeres estamos presentes y se nos ha querido negar históricamente. Entonces es un campo más en el que guardar silencio no es una opción. Nos toca levantar la voz, nos toca organizarnos y pues nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Entonces, cosas tan importantes como empezar a denunciar los casos de abuso sexual y machismo y violencia sexual que se da en las tribunas, en la organización, en las barras. Empezar como con el scratch y cosas, movimientos tan importantes. No sé si conocen las compañeras de Latinoamérica el término scratch, creo que sí ha sido como a nivel continental este movimiento en el que, ¿no? Les hago el contexto, es como por medio de redes sociales se han empezado a hacer denuncias específicas contra hombres que en medio del contexto futbolero, o bueno, de otros contextos, pero en este caso pues específico de las barras organizadas, empiezan a darse cuenta que existe violencia sistemática sexual contra las mujeres integrantes de las barras. Entonces son procesos que se han dado gracias también a la lucha feminista, gracias a las organizaciones feministas que se dan en este contexto futbolero. Entonces hay tantas luchas y tanto trabajo que hacer que pues termino diciendo como empecé, lo importante es organizarnos, unirnos, trabajar en colectivo. Y bueno, me siento muy orgullosa, pues como ya lo dije también, de lo que ustedes cuentan, pero también del trabajo que venimos haciendo en Colombia, colectivos como la Popular Feminista de Santa Fe. De nuevo un saludo para ellas y creo que esa sería la forma como nosotras nos estamos posicionando. Antes de cerrar, se me pasaba mencionar algunas actividades puntuales para que ustedes las conozcan, que hemos hecho junto al colectivo en el estadio. Por ejemplo, entregar volantes explicando qué es la violencia sexual o qué es el machismo, conceptos tan básicos que se naturalizan, que al no ser conscientes de pronto nos parecen normales, pero que han ido ocurriendo. Por ejemplo, empezar a hacer banderas referidas al fútbol igualitario, al fútbol para todos, al fútbol igualitario, ya lo dije, como que en la tribuna se empiecen a dar esos debates, que nos empecemos a visibilizar y que no sigamos siendo invisibles para el contexto futbolero. Ahora sí dejo hasta ahí. Bueno, yo en vez de activar mi cámara, de activar mi micrófono, estaba desactivando mi cámara. Bueno, yo me siento acá súper emocionada, tengo aquí la piel de gallina, estoy muy emocionada de escuchar todas estas historias. Estoy muy feliz de conocer también y reconocer los trabajos que se vienen dando desde Chile, desde Bolivia y desde Colombia también, pues conocer un poco. Yo no soy invitada, pero tengo cositas puntuales que contarles también y que no me puedo ir sin contarles. Como lo decía ahorita la compa Caro,
Cambio Profe 1 y 2, pues cuenta un poco también sobre diferentes relatos, desde diferentes posturas y desde diferentes territorios también, lo que estamos pensándonos y lo que estamos haciendo, sobre todo nosotras las mujeres y también las disidencias sexuales. Entonces, acá en Colombia, si lo quieren adquirir desde Imprenta Rebelde con la pelota rebelde, lo tenemos los dos libros para quienes lo quieran adquirir, ¿vale? Cualquiera de los dos. Y yo sé que en Chile también con Ediciones Al Quinto Bote tiene unas promociones gigantes, tiene muchísimo también en temas de libros, entonces ahí también para que lo sigan y pidan todos sus libros. Algo importante de todo lo que dijeron, yo sé que son muchísimas cosas y acá nos podríamos, como dijo la compa Viera hace un rato, sentarnos a hablar aquí muchísimas horas, pero como el tiempo en televisión, el tiempo en redes sociales también es corto, voy a mencionar algunos temas que me parecen importantes. Lo decía ahorita la compa Kate, que me resonó muchísimo, el tema de que hay que mencionar siempre cuando estamos hablando de fútbol femenino. Acá justamente pasa lo mismo, estuve investigando ahorita rápidamente y la liga de acá profesional se llama Liga Profesional Femenina. Y entre paréntesis, Liga Femenina Betplay. El Betplay es el patrocinador. Entonces ya implica todo un tema de tener que darle el énfasis al tema femenino y por el otro lado darle el énfasis también al patrocinio, ¿no? Que ya implica todo un fútbol mercantil, desde el cual, pues desde el fútbol popular hacemos resistencia, ¿no? Y como la liga masculina, no le decimos la liga profesional masculina, no, eso jamás se ha escuchado y nunca lo hemos dicho. Decimos la liga colombiana de primera división o la liga profesional colombiana, y ahí uno ya sabe que están hablando de fútbol masculino. Anoté también, anoté también lo que nos compartió la compa Milena, sobre el texto de Balón de Cristal, también lo tengo aquí anotado, y en lo que ella también mencionó, y creo que también hacemos parte del mismo escenario en el cual hemos confluido desde hace un tiempito corto, pero un tiempito que nos ha hecho conocer muchísimas experiencias, es la coordinadora futbolera y feminista de Colombia, que yo sé que también nos están siguiendo y están muy pendientes de lo que hemos hablado. Entonces, desde diferentes hinchadas de todo el país de Colombia, pues nos hemos encontrado y hemos conocido diferentes historias, también se han hecho diferentes encuentros. Bueno, han habido experiencias muy bonitas de lo que es el fútbol femenino y fútbol feminista acá en Colombia a través de ello. También mencionaban un poco el tema de la liga luego de la pandemia. Digamos que cuando venía la pandemia, después de ello, con todo lo que implicó de queremos fútbol, queremos fútbol, queremos fútbol, se hacía la presión acá en Colombia por queremos fútbol masculino. Y la DIMAYOR lo tradujo así. O sea, la sociedad, sabemos que la sociedad compra y consume normalmente fútbol masculino, y así se estaba presionando mucho. ¿Y qué estaba pasando con la liga femenina? Se estaba relegando, se estaba relegando, se estaba relegando. Obviamente inició la liga profesional masculina, en su momento inició, y qué estaba pasando con la liga femenina, hasta que no se hizo la presión mediática para lograr que se diera inicio otra vez y que se retomara, pues no fue posible, pero no se estaba exigiendo de la misma manera que estábamos exigiendo que se diera el fútbol masculino. Y para cerrar y darle el paso a Viera, que sé que también está, que se hable bastantes cosas, algo importante es que si en el fútbol profesional, el tema femenino pues está corto, en condiciones laborales, ya lo mencionaron, todas esas condiciones laborales, todo el tema de violencias basadas en género, todo el tema también de inseguridades que tenemos desde también las chicas que queremos o que quisimos o que quieren ser jugadoras, pues está muy presente, y creo que es un común denominador en Colombia y en Latinoamérica, y podríamos pensar en el mundo. Pero ¿qué está pasando con los otros deportes? Y me baso en qué está pasando con el micro, qué está pasando con el microfútbol, como lo llamamos acá, qué está pasando con el fútbol de salón en temas femeninos. Es algo que también está muy corto, que también pues hay que hacerle mucha presión para que se siga potenciando, y justamente quienes no conocen el proceso, y ahorita también para que Viera nos cuente un poco desde dónde se posiciona. Yo hago parte y soy profe de una escuela de fútbol popular acá en Bogotá que se llama La Pelota Rebelde. Aquí pueden conocer el escudo de nuestra escuela, el escudo femenino.
porque venimos incentivando justamente eso, venimos incentivando que desde niñas se involucren en el tema deportivo, que se enamoren del balón. Con los papitos y mamitas también venimos trabajando, porque no se trata de solo trabajar con las niñas. ¿Qué está pasando también con los papitos y mamitas en las épocas en que le seguimos regalando a los niños un carrito, le seguimos regalando el balón, y a las niñas les seguimos regalando la muñequita, la cocinita, ese tipo de cosas? ¿Qué está pasando con ello? Entonces, las niñas no reconocen un balón. Uno ve de manera equitativa, digamos, llega un niño y una niña de la misma edad, y el niño tiene un reconocimiento del balón mucho más fuerte en temas de pie, en tema de dominio. ¿Y qué está pasando con la niña? Hay que iniciar desde cero, pero ese iniciar desde cero no implica que la vamos a relegar, le vamos a decir, no, el fútbol no es para niñas, como nos lo dijeron muchas veces a nosotros, sino que la idea es potenciar, trae más amiguitas, papitos y mamitas, si conocen chicas que les gusta el fútbol, vengan. Y también una iniciativa muy bonita que tenemos un poco en pausa, pero que esperamos reactivar muy pronto, es que iban los chicos y las chicas y las mamitas se quedaban sentadas. Entonces nuestras mamitas siempre muy juiciosas ahí, de espectadoras, muy juiciosas, pasivas. ¿Y qué estaba pasando? Que nuestras mamitas decían, profe, es que yo quiero jugar también, pero tengo que ir a hacer el almuerzo, profe, tengo que ir a cuidar a los niños, profe, ¿quién les va a hacer el desayuno? Profe, los domingos es para estar con los niños. Listo, mamita, nosotros lo entendemos, no vamos a decirles, van a dejar de hacer el almuerzo, van a dejar de hacer todas sus cosas y van a estar acá todo el día con nosotros, y nosotros tampoco. Mamitas, veámonos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana no hay que hacer oficio, esperemos que no. A las 6 de la mañana no tienen que levantarse a hacer el almuerzo. Entonces, mamita, veámonos a las 6 de la mañana y con todas ustedes empezamos a trabajar. Y empezamos la escuela, empezamos la categoría femenina con todas esas mamitas, con todas esas hermanitas, con esas abuelitas que se animaron a practicar el fútbol, y fue una experiencia muy bonita en la cual pues estamos como reactivándonos después de pandemia, que todo el revolcón que implicó la pandemia. Entonces, importante también no quitarle el foco a ese fútbol de base, a ese fútbol que encontramos en todas nuestras canchas y en el cual pues nuestras mujeres como hinchas, como jugadoras, como mujeres sobre todo, estamos más que presentes. Entonces ahí le hago el pase a Viera y ya vamos a hacer un cortecito y vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en redes sociales, que también están muy activas. Oye, pido disculpas por mi perrita que está ahí, quiere aparecer en este programa. No le gusta el fútbol, se esconde cuando grito los goles, pero no, bueno, qué fuerte igual encontrarse con los relatos de cada una de ustedes, desde dónde se vive el fútbol y desde dónde nos posicionamos. Quiero dejar nuestra tarea pendiente, Caro, que hablando de las compañeras y que nos mostraban el ejemplo de Colombia, de la coordinadora feminista que tienen allá, con la Caro Cabello tenemos ahí pendiente nuestra coordinadora que agarra fuerza, se nos cae y vamos, pero siempre está ahí y lo vamos a lograr en algún momento, lo vamos a lograr y lo vamos a tirar para arriba, pero vamos así. Bueno, yo me posiciono desde la Asociación de Hinchas Azules, organización creada a modo de resistencia y con el objetivo de recuperar el Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile, arrancado por un modelo extractivista neoliberal que terminó y que yo desde todas mis investigaciones y todo creo que fue el último paso para asentar el neoliberalismo en Chile, donde se privatizaron los clubes a partir del año 2012 en adelante. La Asociación de Hinchas Azules se crea el año 2014 con ese objetivo, con el objetivo de recuperar el club y con hacer club finalmente. Para nosotros en la U es muy importante las redes, es muy importante el tejer redes, es lo que significa la hinchada de la Universidad de Chile y cómo esto, en el fondo, cuando nos despojan del club también se pierde esa mística y todo, y en esta organización hemos ido construyendo ya desde ese año en adelante organización social, hemos ido reconstruyendo el tejido social que tenía en algún momento la hinchada y que se fue perdiendo con los años, con la mercantilización, con la disputa, con la violencia, con un montón de factores
sectores y también con el individualismo postdictadura, donde hay una sociedad fragmentada, donde se rompieron los clubes, que eran los principales articuladores sociales de la vida social acá en Chile. Como decía la Caro, bueno, Valparaíso es el mejor ejemplo, a mi modo de ver también, de cómo los clubes de barrio tienen una tremenda influencia en el desarrollo del territorio, en las prácticas barriales, en la conciencia del vecino, del trabajo comunitario, de todas esas cosas que la dictadura acá en Chile buscó romper y se enfocó en los clubes y rompió una institucionalidad que había, y nosotros nos hemos dedicado a lo largo de la historia de nuestra organización a reconstruir ese tejido social. Entonces no solamente hemos colaborado con levantar escuelas populares de fútbol en distintos territorios de la región metropolitana y también en otras regiones, sino que también hemos contribuido y apostamos por la construcción de distintas organizaciones a nivel nacional que tengan que ver con la Universidad de Chile para rescatar los valores, y que a través de esos valores y de la camaradería, que es como el concepto clave que podría definir a la hinchada de la Universidad de Chile, poder revivir ese club, poder hacer club, que es para nosotros muy importante, y que el hacer club no solamente tiene que ver con el jugar a la pelota, no solamente tiene que ver con el equipo masculino, sino que tiene que ver con toda la vida que pasa dentro de un club de fútbol o de un club de deportes, que tiene que ver donde tú crías a tus hijos, donde tú convives con tus papás, donde practicas diferentes disciplinas, donde te puedes juntar con tus amigos a conversar, donde vas y no solamente practicas algo deportivo, no haces una práctica deportiva o una práctica corporal, sino que puedes hacer arte, que puedes hacer libros, que puedes enseñar historia, que tienes un infinito mundo que está detrás de eso, y que significa para nosotros hacer club. Hoy actualmente soy vicepresidenta de esta asociación y también colaboramos activamente dentro del Club Social, Deportivo y Cultural de los de Abajo, que es también surgió en el año 2016 desde la barra de los de abajo, para generar una personalidad jurídica sin fines de lucro que nos permitiera ampliar el campo de acción en términos del desarrollo social, de la construcción de club, y aportar desde ese espacio con intervenciones sociales que nos permitieran acercarnos a los territorios y fortalecer los territorios en términos identitarios, y además hacer un aporte social a los diferentes territorios sin considerar de por medio la camiseta, sino como nosotros ir en esa ayuda y responder también a la urgencia y a la ausencia del Estado también en los territorios, que eso también es hacer club para nosotros y nosotras. Y en ese sentido, creemos que parte de lo que nosotros queremos de recuperar a la Universidad de Chile, que es nuestra disputa con la sociedad anónima y nuestra disputa que hemos dado hace muchos años con presentar modificaciones a la ley de sociedades anónimas deportivas para que haya presencia de los socios y socias dentro de la toma de decisiones dentro de las sociedades anónimas, con un enfoque paritario, pueda ir cambiando esta institucionalidad. Nosotros sabemos que la disputa y que nuestro fútbol, y como nosotros entendemos el fútbol popular, tiene que ver también con la disputa de los grandes clubes, que no solamente también está arraigado en el barrio, que no solamente es el fútbol amateur, porque el fútbol es como la vida misma. Entonces, si los hinchas fuéramos capaces, o sea, si tuviéramos la posibilidad de tener a nuestros clubes, sabemos que sería muy distinto y que la construcción del fútbol podría ser muy distinta y que los márgenes de lo posible se podrían correr tremendamente, y que lo que reflejaba Caro, lo que reflejaba Catherine, lo que reflejaba Milena y Tatiana en torno a la paridad, en torno a la representación de género, en términos de la profesionalidad de la jugadora, de entender que el fútbol no es solamente un espectáculo, un mega espectáculo que tiene que ser transmitido, y que si tú dices fútbol vas inmediatamente también al fútbol 11, y que existen también infinitas expresiones del fútbol que no solamente es el fútbol 11 y el fútbol masculino. Es distinto, o sea, de solo pensar eso ya se abren mil posibilidades y nos brillan los ojos de las infinitas posibilidades que se podrían dar, y de cómo también desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera de lucha, que es el fútbol, y que es el fútbol femenino y que es el fútbol feminista, podemos hacer también una transformación profunda y transversal en la sociedad.
porque también acá se atraviesan diferentes historias, se atraviesa la lucha de clases, se atraviesa la política y sabemos que desde ahí lo podemos abordar. Y también en ese camino nosotros y nosotras, dos cosas que nos parecen también fundamentales de poder decir siempre es que en el proceso constituyente que hoy día está viviendo Chile, es súper importante lo que logramos como hinchada a nivel nacional de lograr meter una iniciativa popular de norma con más de 16.000 firmas para que se discutiera en la Comisión de Derechos Fundamentales el derecho a ser hincha y el derecho al deporte, a la organización en el deporte, que en nuestra Constitución no estaba y que también permitió la mercantilización del fútbol y permitió también despojar a los clubes de sus hinchas, que son finalmente quienes les dan vida. En ese sentido, nuestra iniciativa de norma popular fue aprobada, fue discutida, a través de ella se hicieron las modificaciones y hoy día en el borrador de la nueva Constitución que va a salir a voto el 4 de septiembre, así que voten apruebo, por favor. Aprovecho de pasar ahí siempre, apruebo. Tenemos 3 incisos que hablan de la democracia en el deporte, de la paridad en el deporte, del derecho a la práctica en el deporte y del derecho a la organización en torno al deporte, que son pilares fundamentales que como hinchas organizados en Chile venimos luchando hace muchos años y que es un tremendo avance que nos va a permitir cambiar la institucionalidad que tenemos hoy en día, que en el fondo es un modelo de despojo, que es un modelo violento, que es un modelo que no comprende que los clubes no tienen una lógica de mercado, que son otras los factores que los atraviesan y son otros los sentires y son otros los pensares que tienen que atravesarlos para que tengamos un fútbol acorde a estos tiempos, un fútbol feminista con otro enfoque, un fútbol latinoamericano, que yo creo que también eso es muy fundamental y que también se diferencia del fútbol europeo y que creo que tiene un sello tremendo que tenemos que rescatar ahí. Y por otro lado también mencionar el cómo desde el feminismo también dentro de Chile se ha ido transformando en los últimos 5 años y han ido apareciendo nuevas organizaciones feministas de mujeres en los distintos clubes, poniendo cada una los diferentes enfoques según su propia experiencia, según su propia historia, según su propia identidad de club, y creo que eso es tremendamente fundamental. En el año 2018, fines del 2017, principios del 2018 hubo una explosión del feminismo acá en Chile, lamentablemente por una seguidilla de casos de acoso en las universidades. A nosotras como mujeres hinchas y feministas del Club Universidad de Chile nos tocó experimentar una violación en masa afuera del Estadio Nacional, un día después de un partido, fue horrible, hasta el día de hoy no hay culpables. Se dice que fueron hinchas de la U, no existen videos, no existen registros, no sabemos nada hasta el día de hoy y fue un año muy convulsionado, pero que permitió aflorar dentro del espacio del estadio, dentro de la galería, movimientos de mujeres arraigados en el feminismo que hicieron aparecer nuestra mirada. Y aparecer nuestra mirada desde otro enfoque y no desde la que acompaña, no de la que está ahí invisibilizada, sino de teniendo una voz y una voz importante dentro del fútbol y marcando diferencias y diciendo como no vamos a permitir que vuelva a pasar esto, no vamos a aguantar más las canciones de esta forma, vamos a cambiar eso. Y me parece muy bonito lo que ha pasado en Chile porque todos los grupos lo han abordado desde diferentes formas y creo que eso es tremendamente importante. Y en el caso de nosotras de la Universidad de Chile, hemos decidido desde siempre, desde que generamos las bullas y ahora la Comisión de Género ofrece a Rubilar, que nosotros vamos a trabajar con la barra brava, nosotros vamos a trabajar con la hinchada porque entendemos esa confluencia que es la parte más importante de nuestro club y que es el tejido social que nosotros queremos relevar y que queremos transformar para hacer otro fútbol y pensar que otro fútbol es posible.
Tati, te doy el pase para que pasemos al intermedio. Claro que sí, con Fabiera. Antecitos de pasar a nuestro corte musical para que nuestras invitadas tomen agüita, dos cositas antes de leer también los comentarios. El profe Arturo Turro, que está detrás de cámaras, que está haciendo todo el juego para que nos veamos hermosas, guapas, aparece, no mentiras, me envía una noticia que debemos mencionarla, que también es muy importante, es que para Qatar 2022 tenemos a 3 mujeres que van a estar arbitrando y vamos a tener también a 3 mujeres que van a estar de asistentes. Entonces es la primera vez que en el Mundial de Fútbol vamos a tener a mujeres en estos roles de juezas, lo cual pues nos parece algo histórico, algo que debe haber sido hace muchísimo tiempo, pero algo también histórico. Y también algo importante, que queremos hacerle un saludo y también apañe, que es una palabra que ya hemos apropiado desde Chile, a todos nuestros compañeros y compañeras de Ecuador, especialmente a Fútbol Rebelde Ecuador, que están pasando por una difícil situación con uno de sus compañeros, con uno de sus integrantes que hacía parte de Fútbol Rebelde Ecuador, que en la mañana de hoy en un allanamiento fue capturado. Están siendo sindicados, según estuvimos leyendo en otras noticias, por algún tema de terrorismo, por algún tema también de microtráfico. Entonces, un saludo para ellos y para ellas. Seguimos haciendo resistencia también. El tema de los falsos positivos judiciales también acá en Colombia es algo muy, muy fuerte que hemos vivido históricamente y como lo hemos mencionado en muchos espacios, no estamos todos y todas, faltan nuestros y nuestras presas políticas. Y ahora nos vamos por nuestros comentarios, que han estado muy, muy, muy firmes y muy atentos y participativos. Tenemos a Samira Galán, que nos dice: vamos la popular feminista, Club Independiente de Santa Fe. Grande Mile, le mando saludos a nuestra compa Mile, Samira Galán, un saludo para ella también. Tenemos a Claudia Martínez, que es la mamá de nuestro profe, que también nos acompaña siempre, es una de nuestras fieles oyentes y de nuestras fieles comentaristas en redes sociales, que nos dice tanta sabiduría sobre el fútbol femenino. Mafe Prieto nos dice: ay, que viva el fútbol, espérenme, que viva el fútbol popular femenino. Y bueno, tenemos otros mensajitos que ya se los vamos a mencionar después de este pequeño. Bueno, nos dicen acá que saludos a Pame de la Biblioteca Stronguista, que Kate también la conoce, que desde la cual también hemos tenido contactos, ha sido nuestro enlace con nuestra compañera Kate. Entonces, antecitos de continuar, vamos con una segunda ronda de preguntas para ir cerrando. Vamos con nuestra canción que se llama Abuso de Poder de Gabilonia. Entonces nos vamos con este corte musical y ya regresamos. Corte musical que estábamos escuchando, ya tengo los comentarios que teníamos, que no los podemos dejar pasar. Mafe Prieto nos dice buenas noches. Esperanza Navarro Fuentes nos dice también desde Colombia buenas noches. Daniela Caballero, saludos para todos. Claudia Martínez también nos saludó, buenas noches, gracias a todos por sus enseñanzas, saludos desde Colombia. Juan David Parras dice: yo dentro del equipo bien exótico. Bueno, no sé qué nos querrá decir. Mafe Prieto está ahí bien conectada, siguiendo a nuestra compa Mile. Daniela Caballero dice que la mejor. Joan Manuel Sutaneme también nos sigue desde Colombia. Aleja Sierra Rodríguez también saluda a la compa Mile. Mafe Prieto también nos dice LPFC, ahorita nos dices Mile qué significa. Y Fabián Daloisio nos dice: hola, saludos desde Argentina. Fabián, de la revista del Deporte Social, Metasentidos en Juego. Ahí nos deja también el link de la revista para que la sigamos. Les Chávez Díaz nos dice: grande Mile. Peño Andrés nos dice: puro guante desde Recoleta. Y ya, esos serían los saluditos que tenemos hasta el momento. Tenemos a nuestra compa Mile con bastante fanática que está ahí siguiendo. Para cerrar esta gambeta popular de esta noche de jueves,
les tenemos la siguiente pregunta ya para dar un poco de cierre a lo que hemos venido comentando, todos esos pases que hemos venido haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es ser hincha? Ya nos lo han comentado un poco, pero para que nos profundicen un poco, ¿cómo es ser hincha o asumir un rol dentro de sus clubes, dentro de cada una de las hinchadas que ya nos mencionaron, desde una perspectiva feminista ahí ustedes nos dirán si sí o, femenina, territorial y popular? Es importante el enfoque que le queremos dar a popular. Entonces vamos con nuestra compa Caro Cabello para que nos conteste esto ahí con un pasecito de pecho. Gracias, Tati. Bueno, difícil pregunta, la verdad, y igual de difícil que ha sido el camino que uno lleva al interior de los clubes. Es difícil porque está lleno de obstáculos. Cuando uno se empieza a cuestionar, a ver la realidad con otros ojos, de otra manera, en un espacio que ha sido masculinizado y naturalizado como masculino por tanto tiempo, desde donde crecimos desde pequeña, y que en un momento determinado comienzas a ver con otros ojos y a preguntarte por qué esto es así, por qué no puede ser de otra manera, esto me incomoda, la verdad es que lo queremos transformar. Empiezan a salir las distintas opresiones que te van obstaculizando el camino, y eso es complejo, algunas veces es frustrante. He conocido muchas compañeras que han caído, por llamarlo de alguna manera, en la lucha, que se han retirado, que encuentran que ya el fútbol es un caso perdido y que no van a seguir insistiendo en luchar por acá y prefieren ir por otros frentes, por todas las complejidades y por todos los factores que engloban al fútbol, ¿no? Y ahí yo creo que la respuesta está en el amor, en el amor que uno tiene por sus clubes, por sus colores, en la pasión, que es lo que nos mueve, y en las topías también, que son estos pequeños logros que uno puede ir avanzando y te permite seguir avanzando, ¿no? Llegamos a un punto, vamos por otro, y así vamos por otro. En mi caso particular, llevo más de 10 años trabajando de forma más o menos visible por mi club, y como hoy día me planteé, desde la institucionalidad, desde el rol que tengo hoy día como presidenta del Tribunal de Honor, la verdad es que ocupar cargos dirigenciales con la convicción de dar vuelta a un partido, porque esto ya sabemos que estamos en la resistencia, sabemos que tenemos el partido cuesta abajo, vamos perdiendo aquí en Chile, sobre todo con las sociedades anónimas deportivas, vamos perdiendo por goleada en esa construcción de un fútbol popular, de un fútbol para los socios, un fútbol democrático. Nos metieron los mansos golazos y tenemos que rearmarnos de alguna manera. Y una de las estrategias que hemos tomado algunas mujeres en el entorno wanderino, y en particular desde la Comisión de Género Graciela Molina, y bueno, desde antes también, ha sido la construcción de organizaciones políticas y las estrategias políticas, copar los pocos espacios que nos quedan dentro de la institucionalidad para incomodar, para romper estructuras, como por ejemplo una estructura muy masculina, que es un tribunal de honor, que es el órgano que produce la potestad disciplinaria, el que establece los reglamentos, las leyes que hay dentro del club, y que históricamente siempre fue compuesto por hombres. Entonces ahora que además son 3 personas, somos 2 mujeres, 2 compañeras que saltamos de la Comisión de Género a este espacio, seamos mayoría mujer, la verdad es que creemos que podemos hacer transformaciones importantes desde ahí. ¿Qué transformaciones? Promulgar un protocolo de acoso que se nos ha negado durante toda la historia, pero en particular durante los últimos años. Antes estábamos en la otra vereda de la hincha, que gritábamos, cuestionábamos, criticábamos, ¿cierto? Y recibíamos portazos, goles en contra. Ahora decidimos saltar, ganamos y bueno, vamos a transformar un poco esas estructuras que han estado ahí tan cerradas para la participación de la mujer y las problemáticas de las mujeres también. Porque si estas problemáticas yo las llevo a las asambleas de socios y socias de nuestro club, en donde van 200, 300 personas, no les interesa. La mayoría que está ahí te tratan de loca, te dicen, no, ¿qué estás hablando? Eso es cosa de un grupito. Entonces, poder llegar a copar estos espacios, y por supuesto que todo es dado gracias al avance del movimiento feminista, como ahí comentaba la Viera, que desde el 2018 hasta ahora ha sido potente en nuestro país, que hoy día estemos
a puertas de aprobar una constitución que fue escrita de forma paritaria, nos da el blindaje necesario para enfrentar todos estos obstáculos que están día a día en el camino y que van desde los juicios, desde que está ahí por figurar, desde las mentiras, desde los cagüines que te inventan, desde la prensa que tergiversa alguna de tus comentarios y un sinfín de opresiones que mientras uno es más pública, más se van sumando, pero bueno, si se van sumando es porque estamos incomodando y si estamos incomodando es porque también estamos haciendo un buen trabajo, pero creo que va ahí, que es difícil, pero que hay que saltar de la galería también a la institucionalidad si queremos transformar la cultura y sobre todo la estructura de nuestro fútbol, porque ya después de años de bagaje y de experiencia yo creo que el fútbol femenino en este caso no va asociado a un fútbol separatista, a un fútbol independiente, sino que más bien tenemos que construir nuestros clubes, en mi caso mi club que tiene 130 años de historia, tenemos que transformarlo, el club solo es uno, el club no tiene género y por lo tanto tenemos que hacer las transformaciones necesarias para que todas las personas, independientes de su género, independientes del fútbol que practiquen, que eso también es cierto, hay otros niveles de opresión y discriminaciones que existen, pero que todas las personas podamos participar con seguridad, con libertad y con espacios que nos permitan el desarrollo humano y colectivo y, por supuesto, social de nuestra institución. Claro que sí, compa Caro. No sé si nos quieres contar un poco las redes sociales de las organizaciones a las que perteneces para que también las sigamos. Si nos quieres contar algo antesitos de darle el pase a nuestra compa Katy. Sí, nos pueden seguir en Instagram a la Comisión de Género, se llama Comgénero CSW, que es Corporación Santiago Wanderers. También estamos en Twitter, mi Instagram particular es Caro-Paz, C de cabello, pero Caro Paz, principalmente, y próximamente, porque ahí tenemos eso pendiente con la Viera, pero lo vamos a sacar, se viene la CMDF, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres y Disidencia en el Fútbol Chileno, que llevamos un par de años trabajando, pero es tan importante crear las bases sólidas antes de darnos a conocer públicamente que ha sido un proceso un poco lento, pero se viene, así que ahí acuérdense de la CMDF también. Muchas gracias, Caro. Dale, ahí vamos con esa tarea que como dices tú, necesitamos esas bases sólidas para que sea un proyecto fuerte y potente y entremos con todo como lo hemos hecho para poder meter el gol y avanzando poquito a poquito. Quiero darle el pase a Catherine para que nos cuente cómo es ser hincha y asumir un rol dentro de su club desde una perspectiva feminista y o femenina, territorial y popular. Y también que nos pueda ahí dar los datitos donde la podemos seguir, donde podemos conseguir su libro, todas esas cosas para quienes nos están viendo y agradecerles también por la audiencia y por interesarse en este tema que tanto nos apasiona. Bueno, gracias. Mira, yo creo que, a ver, ser hincha, porque voy a hablar desde ahí, ¿no? El colectivo de las más fuertes, pues trabaja de manera independiente, ¿no? Somos un colectivo independiente, no pertenecemos como tal a la institución, ¿no? Sin embargo, estamos siempre ahí sacando la cara, ¿no? Y haciendo más grande el club, creo yo, ¿no? Desde los productos que sacamos también, desde nuestras reivindicaciones. Entonces, yo creo que ser hincha es todavía todo un reto, ¿no? Es una lucha constante. Más aún desde nuestra mirada, desde lo que hacemos, ¿no? Y es una reconstrucción constante también, una deconstrucción, porque creo yo que por lo menos desde este lado, cuando iniciamos el proyecto para hacer el libro, la investigación, yo creo que ahí empiezas a deconstruirte, ¿no? A deconstruir la historia misma de tu club que te habían contado, ¿no? Que te habían dicho que así era, ¿no? Como les decía, yo había encontrado un vacío tan grande al no encontrar a las mujeres, a no leerlas, a no verlas,
¿no? Entonces yo decía, había que deconstruir esta historia también, ¿no? Del club, en este caso del Club 10 Strongest. Entonces yo les confieso que mi mirada hacia el fútbol nunca más fue la misma, ¿no? No es igual, ¿no? Porque te tienes que deconstruir, es un reto, porque no hay otra manera de crecer y no hay otra manera también de amar con más conciencia al club de tus amores, ¿no? Empezando a proponer, empezando a cuestionarlo, justamente, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo un reto, es difícil todavía desde el club como hinchas al proponer cosas nuevas como el libro, en este caso, los mismos hinchas stronguistas, varones, dudan en leer un libro relacionado a las mujeres, ¿no? Y es duro, imagínense otras personas, ¿no? Otros hinchas de otros clubes, ¿no? Y cuando en el libro, eso yo me he podido dar cuenta, están rostros de mujeres, entonces dicen, pues es que sea para la mamá, ¿no? Que sea para la hermana, ¿no? Que sea para la amiga, ¿no? Y los varones futboleros ahí no se atreven, ¿no? Todavía a ver más allá, a cuestionarse o a leer esta misma historia de su club, pero desde una mirada femenina, ¿no? Entonces miren qué difícil todavía, ¿no? Se nos hace, pero ahí estamos pues con estas nuevas herramientas, con nuestros nuevos instrumentos de lucha que nos invitan a leer una nueva historia, ¿no? A conocer la historia del club, pero desde otra mirada, ¿no? Entonces nosotras, por lo menos desde el colectivo de las más fuertes, evidentemente estamos proponiendo crear espacios de diálogo, ¿no? Nos sentimos plenamente orgullosas porque creo yo que hemos logrado sacar un libro evidentemente vanguardista. No existe un libro que cuente la historia de un club, ¿no? En Bolivia a través de las mujeres, ¿no? A través de las mujeres. Es el único libro y más bien la invitación está tan abierta y siempre lo decimos eso cuando tenemos algún evento, invitamos a otras mujeres de otros clubes a que se animen a participar, a que se animen a escribir las historias de las mujeres que también son parte de esos clubes, ¿no? Entonces está totalmente abierta. Igual comentarles que como hinchas también hemos decidido hacer un documental que lo hemos sacado el 8 de marzo, ¿no? Que se llama Protagonistas de la Historia, ¿no? Este documental cuenta las cábalas, las creencias, ¿no? Desde nuestras abuelas, ¿no? Y cómo han ido posesionándose las mujeres también a lo largo de la historia, desde la casa, primero porque no asistían al estadio, no iban como hinchas como tal, ¿no? Estamos hablando desde 1908 hasta estos días, ¿no? ¿Qué lugar, qué posesión ha tomado la mujer stronguista, ¿no? Y ahí las ves a las abuelas con sus rosarios, prendiendo una vela, ¿no? Realizando alguna cábala antes de ir a la cancha también, ¿no? Y cómo pasa de generación en generación y ya luego las encontramos a las mujeres ya en la cancha, ¿no? De la casa a la cancha. Entonces es un documental que nos ha llenado realmente el corazón, ha sido muy bien recibido, ¿no? Entonces, nada más, como siempre, invitar a toda la hinchada, a todas las futboleras, a todos los futboleros, a que se animen a leer y a conocer nuestra historia, porque siempre decimos eso, ¿no? De conocer nuestra historia siempre nos va a hacer más fuertes, ¿no? Siempre nos va a hacer más fuertes. Entonces, nosotras estamos en el Facebook como Las Más Fuertes, estamos en Instagram como Las Más Fuertes 8, igual nos pueden encontrar por ahí, y sin duda alguna, y aprovecho a mandar un gran abrazo a la Biblioteca Stronguista, que son grandes compañeros, compañeras que están ahí siempre apoyándonos con estos proyectos, y nada, decirles que también nos pueden encontrar así, por ese lado, por la Biblioteca Stronguista también en Facebook, ¿no? Y nada, decirles que se vienen lindas actividades. Nosotros de manera independiente, siempre con la biblioteca, estamos en las calles, afuera del estadio, ofreciendo los libros, para llegar al pueblo, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Nuestros libros, el documental es bastante accesible, la verdad, porque no queremos que se quede ahí, ¿no? Empolvándose en las bibliotecas, más bien queremos que salga a las calles, que el pueblo lo lea, que conozca su historia y que se anime a reivindicar
a reivindicar realmente lo que nosotros somos, ¿no? Como pueblos latinoamericanos y sentirnos plenamente orgullosos, orgullosas de nuestra historia. Claro que sí, compa Kate, nos dejas también enseñanzas muy, muy bonitas. Ese tema de la resistencia, digamos, los libros seguimos escribiendo, pero tú nos decías, no están llegando, la gente no quiere acercarse a eso, no quiere acercarse a conocer la historia desde otros ángulos. Esa resistencia a ceder espacios que han sido hegemónicos de poder, esos escenarios en los cuales se nos ha negado históricamente, es complicado, es difícil, es todo un reto. Y no solamente está pasando en las canchas, están pasando en muchos escenarios en los cuales las mujeres estamos llegando a decir, acá estamos y venimos a posicionarnos de manera argumentativa y de manera política, y lo vamos a hacer así ustedes no quieren, y es que ellos no van a querer ceder los espacios, ciertos compañeros, ¿no? Porque no está de más decir que tenemos muchos compañeros que están ahí codo a codo con nosotros, con nosotras, luchando estos escenarios, y que nos abren también, que nos acompañan en estos escenarios. Lo mismo pasa también en nuestras casas, también pasa en diferentes escenarios en los cuales estamos ahí pujando, y como lo mencionaba también Caro, molestando, incomodando, y esa va a ser nuestra labor. Entonces ahí con eso le doy el pasecito a nuestra compañera Mile también para que nos conteste esta pregunta, esta última, y haga también su cierre. Bueno, Tati, muchas gracias, y muchas gracias a todas pues por sus aportes. Ha sido de verdad muy enriquecedor esta conversación. Por mi parte, ya para cerrar, hacer pues de nuevo un reconocimiento a la Popular Feminista. Nosotras obviamente sí tenemos una mirada feminista del fútbol, una posición feminista, aclarando que eso no significa que todas las integrantes se consideren a sí mismas feministas, sino que hemos aprendido a despertar esa necesidad de aprender sobre feminismo entre nuestras compañeras. Entonces todas hemos partido desde ahí, desde nuestra propia ignorancia de lo que es el feminismo, y nos hemos propuesto a aprender, a leer, así que hemos organizado escuelas propias sobre feminismo, hemos hecho foros, hacemos reuniones, hacemos reuniones de lecturas como Cineforo, tenemos como recomendaciones de documentales, tenemos como temas que sobre el feminismo, no necesariamente siempre en el contexto del fútbol. Entonces como que nuestra intención es transitar hacia el feminismo para que de esa manera ya podamos hacer una lectura feminista del fútbol, que es como el contexto en el que pues que nos convoca y por el que nos conocimos y nos organizamos. Eso por un lado, como que entender que también el feminismo requiere de una rigurosidad académica, requiere también saber por qué nos llamamos así o por qué buscamos llamarnos así, o qué nos puede aportar el feminismo para nuestro papel como hinchas. Eso por un lado. Y por el otro, pues lo que sí quería mencionar, que tú, pues Tati, ahorita hiciste mención, y es a hacer políticas también. No estamos de acuerdo con esa afirmación de que el fútbol no tiene que ver con política, que muchas personas la repiten, y de verdad que no tiene sentido. O sea, seguir negando que el fútbol no tiene que ver, sí tiene que ver, porque el fútbol en sí mismo tiene una organización política, tiene una necesidad política también. Entonces, estar como apropiarnos de ese campo de juego, apropiarnos de nuestra posición como hinchas, para así también proponer, como ustedes lo han mencionado, para recuperar nuestros clubes, para ser activistas cuando el fútbol lo requiere, para exigir como hinchas cuando sea necesario, para que haya una visión crítica constante, porque a pesar del amor que le tenemos al club y a pesar de lo leales que seamos ante nuestros clubes, eso no quiere decir que siempre vamos a estar callados, que siempre vamos a aceptar que las cosas pasen de cierta manera, que siempre vamos a aceptar
pues lo que nos impone el capitalismo y el fútbol moderno. Entonces, la invitación es esa, a ser hinchas políticas activas. Y para finalizar, también en nuestro caso, hacer una mención pues al equipo femenino de Independiente Santa Fe, que actualmente está disputando ya las semifinales en Colombia, pero tristemente hemos vivido una liga sin acceso al público. No hemos podido ver en vivo a las leonas, como las llamamos acá. Es muy triste porque la mayoría somos hinchas que hemos acompañado al equipo desde su primer campeonato en 2017 y ver que ahorita se acerca a finales y no hemos podido acompañar la campaña, a veces por televisión, a veces hay un enlace en YouTube que igual sigue la desigualdad incluso por el cubrimiento del fútbol que ya les mencionaba. Entonces sí que no quería dejar pasar este momento para mencionar que es muy triste que sigan ocurriendo estas cosas. Algunos dicen que es culpa de la alcaldía local, otros que es culpa del club, que no han podido haber negociación. Al final es culpa de una estructura y de un sistema que nos está imponiendo que el fútbol femenino no merece apoyo, que el fútbol femenino no tiene público, que el fútbol femenino no merece ser seguido por sus hinchas. Y pues recordarles que los hinchas también hacemos parte de estos procesos y también merecemos celebrar, también merecemos acompañar a las jugadoras en las derrotas, en las victorias, en sus campañas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que ya para las instancias finales sí van a habilitar acceso al público, pero pues no es el hecho que porque ya le está yendo muy bien y ya llegamos a una final, entonces sí vamos a poder ingresar. No es justo. Hubiéramos querido estar presentes, ver el fútbol femenino en vivo, alentar en la cancha como se hace con el masculino, y no es justo que unos sí puedan tener a sus hinchas presentes y el equipo femenino no. Entonces quería hacer esa mención. Cierro desde ahí. De nuevo, pues muchísimas gracias en nombre de la Popular Feminista. Nos encuentran en redes sociales de esa manera, la Popular Feminista CIF. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por tenernos en cuenta en este y en tantos espacios, y cuenten con nosotros. Como lo dije desde el comienzo, nos quieren solas, nos quieren con un tejido social muy débil, y entre más juntas y organizadas que estemos, pues más fuertes vamos a ser. Así que cuenten con nosotras para todos los proyectos que vengan para fortalecer el fútbol femenino latinoamericano y disputar de la mano con las gringas o con quien toque. Gracias. Muchas gracias, Milena. Qué importante el llamado que haces a tejer esta red, a construir un fútbol popular latinoamericano, feminista, desde nuestras diferentes experiencias, y que sí, pues nos quieren separados, nos quieren separadas, y eso no lo van a lograr. En el fondo, todo esto esfuerzos, todos estos años de lucha, lo único que hacen es abrir puertas para conocer otras realidades y para reafirmar justamente también lo que decía, que el fútbol es tremendamente político. Todo lo que cada una está haciendo en su espacio es política, y es una política de transformación, es una forma de vida distinta, es entender el mundo de una manera distinta y pensar que se pueden hacer las cosas de forma distinta, y eso es absolutamente político, es una forma de vida, y son anhelos no solamente para el espacio del fútbol, sino para una forma de vida distinta. Quiero agradecerles, tremendamente enriquecedora esta conversación, agradecerles por dejar las redes de ustedes para poderlas conocer, para poderles seguir a quienes nos están viendo, por interesarse por esta temática que nos ha costado mucho. Hace 6, 7 años atrás era impensado tener programas en internet hablando de fútbol femenino en Latinoamérica, como desde los diferentes espacios, las diferentes esferas que confluyen en el fútbol, desde la administración, desde las hinchas, desde las jugadoras. Era impensado tener libros sobre las experiencias de lo que significa ser hinchas mujeres, y creo que ese tremendo camino que hemos avanzado, que sin lugar a dudas nos queda mucho por recorrer, es por el esfuerzo que cada una de nosotras ha puesto en su espacio junto a nuestras compañeras, y es a relevar el rol de las mujeres dentro de esto, que ha sido profundamente invisibilizado. Lo hemos visto acá,
y creo que siempre hablamos con la Caro también, que nos ha tocado compartir en muchos espacios, por eso siempre la nombro a ella, que también cuando hablamos nosotras desde nuestra posición de hinchas, hablamos como en esta diada de hinchas y jugadoras, de hinchas y jugadores, pero también se nos olvida que existe una administración del fútbol y que esa administración del fútbol también es profundamente desigual en términos de brecha de género, que también existen las preparadoras físicas, que existen las técnicas, que existen las kinesiólogas, que están las que ponen los banderines, las árbitras, y así un sinfín de mujeres invisibilizadas y de roles dentro del fútbol que también lo ocupan las mujeres, y que aún nosotras mismas tampoco somos capaces de evidenciar. Todavía estamos en esa construcción, entonces también dejo ahí planteada la tarea y planteada para la reflexión y para que lo podamos abordar en una próxima conversación y que sigamos construyendo, es cómo vamos también relevando los otros espacios que ocupan las mujeres en esta cadena del fútbol. Y no solamente en la diada de hincha-jugador, sino que en todo su espectro más profundo, en el fondo, en ese análisis más profundo que es mucho más que esto que nosotros vivimos y que sentimos en el corazón, que también hay trabajo, que es trabajo que está invisibilizado, que es mal pagado, que si ya se le paga mal a las banderines, a las mujeres que hacen banderines se les paga aún peor, si a los PF se les paga mal, a las preparadoras físicas peor aún. No hay un enfoque de género tampoco en la construcción de los equipos femeninos de fútbol, por lo mismo Milena abordaba el tema del abuso sexual, que está muy presente sobre todo en el fútbol femenino y en el fútbol femenino formativo, y es algo que tenemos que mirar y que no tenemos que dejar de obviar. Entonces ahí invito a varias reflexiones para cerrar este programa y agradecerle a las compañeras que están acá, a los compañeros que están detrás de cámara, Patricio y Arturo, por acompañarnos en este programa, y a todos quienes nos están viendo, para que sigamos tejiendo y tirando la pelotita para seguir haciendo resistencia al fútbol mercado y para poder plantar las semillas del fútbol popular en toda Latinoamérica. Claro que sí, compa Viera. Antecitos de irme yo con las ultimitas palabras de estos 90 minutos, de estos primeros 90 minutos, antecitos del alargue, ¿cuáles son también las redes sociales de tu organización para que también te sigamos? Ya, las redes sociales de mi organización son Asamblea Hinchas Azules en Instagram, en Twitter también es Asamblea Hinchas Azules y Facebook también Asociación Hinchas Azules. Y también tenemos el Instagram de Fresia Rubilar, la Comisión de Género de la Asociación Hinchas Azules. Listo, Viera, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedan muchísimas preguntas, nos quedan muchas emociones, nos quedan bastantes cosas por conversar. Antecitos de irme, algunas palabras finales en esto que estábamos diciendo de que somos mujeres políticas, de que nos seguimos posicionando para todas las personas que están en Colombia. El próximo domingo 29 de mayo, muy invitados, invitadas a salir a las urnas de manera masiva. Tenemos votaciones presidenciales acá en Colombia. Conozcan la historia de nuestros candidatos, conozcan la historia de las candidatas, conozcan la historia de estas personas que se están lanzando a la presidencia de Colombia, conozcan también y reconozcan la historia de lo que hemos vivido en nuestro país. No queremos influir, lo hemos dicho en diferentes escenarios, pero más que necesario, votemos por Petro, conozcamos sus propuestas y obviamente queremos a Francia Márquez también como nuestra vicepresidenta para que también conozcan esta maravillosa mujer en Latinoamérica, que conozcan sus propuestas, que conozcan su historia y que conozcan sobre todo sus reivindicaciones. Asimismo, invitarlos. El próximo jueves vamos a ir un poco tejiendo. Justamente el jueves 26 de mayo vamos a tener nuestra gambeta popular con el tema masculinidades y disidencias en el fútbol latinoamericano. Entonces vamos a tener este espacio que justamente va a complementar todo esto que venimos hablando, todos estos escenarios en los que venimos reivindicando desde el fútbol femenino, desde el fútbol feminista. Y
Ya para ir cerrando también las redes sociales de La Pelota Rebelde, en Facebook e Instagram nos encuentran como La Pelota Rebelde, en Twitter nos encuentran como Pelota Rebelde. También les invitamos a que conozcan nuestra página www.lapelotarebelde.com, donde podrán conocer muchísimas cosas de las que venimos haciendo, invitados e invitadas también a conocer todo lo que hemos venido produciendo desde Imprenta Rebelde. Si quieren adquirir algún tipo de libro, libreta, cuaderno y demás, también ahí estamos muy pendientes de ustedes. Y no podía cerrar este programa sin decir dos lemas que hemos venido reproduciendo y los vamos a hacer realidad. El primero es fútbol femenino digno serás, es el lema que venimos tejiendo desde La Pelota Rebelde, específicamente desde la categoría femenina. Y ya para finalizar, irnos con nuestro último corte musical, que se llama Resistencia de The Best Broad. Ay, no. Teníamos un saludito aquí para nuestra compañera. Fran Cruz nos dice: felicidades, chicas, es un placer ver a mujeres comentar sobre fútbol. Saludos desde Buenos Aires, especialmente a la amiga estronquista. Entonces ahí tenemos a un fan de nuestra compañera, un fiel seguidor también. Un saludo también al profe Freddy León, que un profe muy cercano a nuestra escuela, que nos estuvo acompañando, que nos sigue en todas nuestras transmisiones. Y un saludo muy fraterno a una compañera de la universidad que también nos está siguiendo por el Facebook Live, a mi compañera Paula Quevedo, que también está ahí muy activa en este conversatorio. Para cerrar y para irnos y pensarlo y seguirlo luchando, libertad para nuestros presos y nuestras presas políticas en Ecuador, que están pasando por esta difícil situación, y sobre todo en toda Latinoamérica. Un abrazo para todos y todas, nos vemos el próximo jueves y les dejamos este corte musical. Ay, chicas, antecitos, vamos a posar ahí para nuestra foto y ya, ahora sí nos vamos, ahí para que prendan sus cámaras. Espero que el profe la esté tomando. Listo, un abracito para todos y todas, nos vemos el próximo jueves, gracias. Muchas